Estamos viendo, buenas noches para todos, estamos viendo el módulo de historia de la Iglesia medieval. Hemos llegado a España, hemos visto ya la historia de los moros, de la forma en que llegan a lo que se conoce como el Califato de Córdoba y que más adelante conoceríamos como Al-Ándalus. En este momento tenemos que hacer una especie de paréntesis, un break, para poder hablar de un pueblo que es fundamental dentro de la formación de la cultura, de la religión, del sincretismo religioso que se produce no solamente en España, sino por supuesto también en América Latina, por la influencia que España tiene en América Latina. Así que vamos a hablar hoy de los gitanos, el pueblo de los gitanos. Y comenzamos esta historia recordando las persecuciones altísimas que hubo de parte de los reinos góticos en contra de los moros, en contra de los árabes que habían quedado en Al-Ándalus. Y durante todo este tiempo de Al-Ándalus, también podemos recordar cómo había existido un tiempo de paz, de tranquilidad, de progreso, un tiempo que va a permitir el desarrollo de la ciencia. Podemos llegar a comparar a esta región de Al-Ándalus casi que como una figura de lo que fue Atenas en su momento. La paz que se estableció durante este tiempo en Al-Ándalus fue una paz como resultado de un accionar militar por parte de los árabes, que establecieron una paz en la que el que no estuviera de acuerdo pues tenía la fuerza del califato sobre ellos, de manera que o estábamos tranquilos, nos portábamos bien entre todos, o si molestaba, pues se venía el califato. Profesor, disculpe, no se escucha. Confirme si alguien más está escuchando. Ahora sí se escucha. Entonces decía, en el fondo lo que nosotros teníamos era una visión compartida acerca de ese mundo en el que estaban los judíos, estaban los árabes, estaban los católicos, y todos estaban en paz, pero insisto, una paz, un fundamento militar. Los árabes han tenido un gran problema siempre, y es la desunión. Han tenido facciones radicales, alas radicales en su interior que les han impedido fortalecerse de manera adecuada. Y allá en Europa Central y en Asia, los árabes estaban enfrentándose en unas guerras civiles muy cruentas unos con otros. De manera que los árabes que estaban en Al-Ándalus quedan sin ese apoyo que le hubieran podido permitir preservar a la península ibérica y en general probablemente apoderarse de Europa. Pero esas guerras internas, no solamente allá en Medio Oriente, sino aquí adentro de Al-Ándalus, una cantidad de guerras internas hicieron que se debilitara el poder político y los reinos góticos que habían estado ahí hace unos 1000 años vuelven a resurgir, se comienzan a organizar. Por supuesto que comienzan a aparecer los importantes reyes católicos del norte de la península, que tenían unas intenciones, por supuesto, políticas, pero también religiosas, apoyados por toda esa estructura religiosa que ya hemos mencionado, que estaba dada por el papado, pero también apoyados más allá de la marca, de la región que llamamos la marca de España, por lo que en su momento fue el Sacro Imperio Romano Germánico.
Y estamos en este escenario en donde los reinos góticos comienzan a tomar el poder, y ustedes miran en la imagen el desplazamiento que sufren los árabes, la humillación a la que son sometidos, les quitan sus propiedades, los matan, los desplazan, y bueno, decíamos, al fin ellos tienen para dónde regresarse, así que se escapan. La persecución es solamente contra los árabes, la persecución también es contra los judíos. Un grupo de judíos que vamos a llamar los judíos sefardíes, que son expulsados, también son desalojados, les quitan sus bienes. Ellos siempre han manejado, ustedes saben, los judíos manejan recursos económicos importantes a donde llegan a hacer negocios, son muy prósperos y siempre les han quitado sus bienes. Y este es otro de los casos en donde se comete una gran injusticia en contra del pueblo judío. Que son expulsados de la península, algunos llegan a Portugal, son encarcelados por el hecho de ser judíos y más adelante son también expulsados hacia América. Es decir, que en América tenemos una gran carga de descendientes judíos, probablemente usted sea uno de ellos también. Y ahora vamos a hablar de nuestro tema de hoy. Estamos hablando de la persecución que se produce contra el pueblo de Rom. El pueblo de Rom es el pueblo de los gitanos. Es ese mismo pueblo al que España le debe su cultura flamenca. Cuando ustedes piensan en la cultura española, seguramente están pensando en música de guitarra. La guitarra la traen los del pueblo de Rom, la música de cuerdas la traen, por lo menos la de la guitarra la traen ellos. La guitarra española termina teniendo un origen allá en el pueblo que comenzaba, digamos, a llegar a la península, escapando también de las persecuciones que estaban viviendo en Europa. Ahora les voy a contar más detalladamente cómo ocurre esto. Pero en general los gitanos traen muchas cosas en su cultura porque ellos han tenido que pasar por muchísimos lugares, también porque son perseguidos, pero entre otras cosas porque no les gusta quedarse en un lugar fijo. Ellos son, gitano es sinónimo de no estar arraigado a un pedazo de tierra. Ellos no pueden concebirse, uno no puede concebir al gitano metido en un lote de terreno, bajo un techo o en un solo lugar, un área geográfica. No es posible concebir a los gitanos en las fronteras. Para ellos no existen fronteras, para ellos no existe ese concepto de la nacionalidad que seguramente para todos nosotros es mucho más claro. Pero son ellos los portadores de esa cultura flamenca y vamos a ver cómo es que se llega hasta ese punto. Entonces, si bien es cierto que los identificamos claramente en España y veremos cómo tienen un origen claro en Flandes, pues la esencia de España justamente es esta cultura flamenca, esta cultura gitana, y podemos rastrearlos por estudios lingüísticos, por la lengua que utiliza, la lengua romaní, podemos rastrearlos hasta la India. El origen de los gitanos está en la India y por eso ustedes encuentran incluso que el maquillaje, las mujeres, la forma en la que utilizan ciertas ropas que se cubren la cara, hay ciertas similitudes entre los hindúes, las mujeres hindúes y las mujeres que hacen parte de este gran grupo poblacional que, insisto, no se siente ni de la India, ni de España, ni de Francia, ni de ninguna parte. Ellos simplemente sienten que son de todo el mundo y que pueden ir a donde quieran y que no tienen por qué intentar dominarlos y encerrarlos. Pero una gente con este tipo de pensamiento que no responde a un poder político, pues mucho menos va a responder a un poder religioso. Y el poder religioso dominante de la época es el
por lo menos en esta área, es el poder católico. De manera que ellos definitivamente no hacen parte del proyecto católico ni hacen parte de los intereses del catolicismo, y por eso también son perseguidos por el catolicismo. Los gitanos no hacen parte sino de ellos mismos, e incluso a veces ni ellos mismos, porque dentro de los mismos gitanos hay una gran cantidad de facciones, de divisiones, que a veces son irreconciliables. El origen, habíamos mencionado, de la India, pero ¿quién encierra a un gitano? Ellos van por donde sea. Los lleva simplemente el deseo de avanzar, de conocer. Sus peregrinaciones no tienen una motivación política ni una motivación religiosa. Caminan porque quieren caminar. Los encontramos allá en Hungría. En Hungría, depende de donde se ubiquen los gitanos, así tienen un nombre. En Hungría los van a llamar los cíngaros, pero en un momento se creyó que ellos eran originarios de Egipto o de Turquía. Pero se pensaba que eran de Egipto, pero eso los llamaban gypsies. Incluso hoy todavía los conocen como gypsies. Ustedes hacen una búsqueda en sus computadoras, van a encontrar que la palabra gypsy se asocia fuertemente a este grupo poblacional, y los gitanos inicialmente pues se pensó en algún momento que tenían, hasta no haber hecho lo completado, los estudios lingüísticos, se pensó que eran de origen egipcio. Y digamos que llegan a la península ibérica y llegan a todos estos lugares que estaban siendo liberados de los árabes, de los musulmanes, y se consiguen una carta, hábilmente se consiguen una carta en donde dicen que ellos van en peregrinación, que van desplazados de su tierra porque están escapando de los árabes, específicamente de los turcos otomanos. Entonces, pues hasta ese momento no pasa nada porque, digamos, estábamos en un mundo de peregrinación. Las peregrinaciones eran normales, habían quienes iban hasta Tierra Santa, otros, por su parte, veíamos que hacían unas peregrinaciones específicas dentro de la península ibérica, como lo mencionamos en la clase anterior, y hasta ahí todo bien. Nadie le presta atención a los gitanos, nadie le presta atención a ellos, porque es normal que la gente se mueva, que se desplace, que vayan en grandes grupos, que lleven a sus niños, que lleven a sus animales. Hasta ahí nadie les presta atención. Hasta el momento en que llega el feudalismo. Porque es que el feudalismo incluye algo que llamamos las relaciones feudo-vasalláticas. ¿Cómo encaja uno el feudalismo con los gitanos? O sea, ¿cómo hace uno para lograr que estos dos elementos compaginen? Si es que el feudalismo justamente es pertenecer a un pedazo de tierra, pertenecer a un señor, y ese feudo pertenece además a un reino, a un rey, así sea nominativo, pero pertenece a un rey. Y los gitanos no pertenecen a nada, no pertenecen a un rey, no pertenecen a un feudo, mucho menos van a pertenecer a un feudal, de manera que son una gente supremamente extraña, son muy raros, son muy peligrosos, no le responden a nadie, no son leales con nadie, no tienen uno tiene una relación vasallática con nadie, no le responden a nadie. Entonces, esto en la época del feudalismo termina siendo gravísimo para los gitanos, y continúan nuevamente ahora las persecuciones de las que habían sido objeto allá desde cuando salen de la India. Ellos escogieron ser caminantes, han querido ser errantes siempre, no les interesa principalmente ser propietarios de la tierra. El recorrido antes de llegar a España lo hacen por los Balcanes, allá por Rumanía, por Bulgaria. Hoy en día, con la división, la nueva división territorial que tenemos en esta región, atraviesan Croacia, atraviesan Bosnia, y terminan acercándose cada vez más a España, pero siempre
Bueno, allá en los Balcanes no les fue muy bien. Ellos tienen unas características, además de que no les gusta pertenecer a ningún lugar, pues ocupan su tiempo en algunos oficios, eh, especialmente la herrería, la metalurgia. Son muy buenos herreros. Esa es su característica, son herreros. Algunas de las tribus van a recibir nombres de acuerdo a la actividad que realicen, pero básicamente la herrería, la metalurgia es lo de ellos, y el comercio, ahora veremos, especialmente con caballos, que es, pues, digamos, una gran fuente de ingresos. Esa asociación que tienen ellos con la metalurgia la aprovechan algunos de sus detractores para decir que ellos están malditos, que están condenados a ser errantes, porque resulta que cuando Jesús estaba en la cruz, fueron los gitanos los que robaron uno de los clavos. Por eso es que no hay 4 clavos con Jesús, sino solo hay 3. Y que uno de los clavos, que era para uno de los pies del Señor, fue robado por los gitanos. Y esto les sirvió de maldición para tener que ser errantes por toda su existencia. A ellos los han robado siempre, todos se los quitan, los desplazan, los roban, y por eso hago la aclaración en esta imagen. Ellos no son orfebres, porque si no teniendo grandes bienes y grandes propiedades, grandes riquezas, los roban, pues ustedes imagínense si la metalurgia de ellos estuviera orientada hacia la joyería. Entonces, dependiendo lo que les haya sucedido en un momento de su vida, un evento importante en su vida, una tribu o una familia puede recibir un nombre, o por su experiencia laboral, por su habilidad, por su capacidad para hacer algo, también pueden llegar a recibir otro nombre. 2 ejemplos se los dejo en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla. En el primer caso, los Lobari, que son gitanos, pero son gitanos Lobari porque escaparon de Hungría. O en la parte derecha de su pantalla están los gitanos Calderesh, porque se dedican a eso, a los calderos. Principalmente, insisto, trabajan con la metalurgia y van recibiendo los nombres de sus tribus de acuerdo o a una experiencia histórica que hayan tenido o por una actividad que ellos tengan. Controlaban el mercado de los mejores caballos de Europa, los caballos más hermosos, los más espectaculares caballos que ustedes se puedan imaginar que puedan existir, los tenían los gitanos. Ellos eran los dueños de los mejores caballos de toda la región y pues, por donde pasaron. Pero uno tiene que entender que además controlaban el negocio de los caballos, eran caballos robados. Es una de las características de su actividad comercial. Sí, no se robaban cualquier caballo, se robaban los mejores caballos. Regularmente no se dedicaban a la cría de caballos, sino se dedicaban a robar los mejores caballos, y se iban de un lugar a otro, se los llevaban, y al lugar a donde llegaban nuevamente los comerciaban, y ellos no se robaban cualquier cosa, se robaban cosas muy, muy lujosas, hablando específicamente de los caballos, que eran uno de sus negocios. Hoy en día también roban caballos, pero de otro tipo. Ahora se los muestro. Entonces, son personas que terminan recibiendo una eh, influencia, no, más bien, siendo poseedores de una imagen muy negativa por varias circunstancias. Primero, que sus mujeres son brujas, y son brujas porque con esos ojos que ellas tienen son capaces de hechizar a cualquier hombre, y eso lo hacen porque son brujas. La forma en la que ellas se maquillan, la forma en la que logran hacerse ver muy bonitas, es algo diferente a lo que las mujeres de los pueblos góticos estaban acostumbradas a ver. No hay forma de comparar el maquillaje de una mujer gitana de aquella época con el que
tenían las mujeres eh, dentro de la Edad Media bajo la influencia del catolicismo. Ya ustedes se pueden imaginar la diferencia. De manera que los hombres las veían y quedaban encantados, pero eh, la respuesta no era que quedaban encantados porque eran muy bonitas o se arreglaban muy bien, sino porque eran brujas. También se les endilgó el hecho de que robaban niños, y esto fue uno de los aspectos más crueles que pudo habérseles, de los que se les pudo haber acusado, porque esto causó una profunda persecución. Ya ustedes conocen la historia de la reina Isabel de Inglaterra, una mujer que abrazó el cristianismo con una, sin duda, con una profunda fe también, pero ante este hecho, estas acusaciones de que los gitanos robaban niños, mataban niños, se comían a los niños, los cocinaban, la reina Isabel, entre otras cosas, ordenó la persecución y la muerte de ellos. De tal manera que incluso en algunas regiones se crearon leyes que permitían quitarle los niños a los gitanos, matar a los papás gitanos, y esto no tenía ningún tipo de consecuencia legal. Era legal hacerlo, era permitido hacerlo, no había ningún problema. Las acusaciones de brujería, de hechicería, pues básicamente ustedes conocen algunas de las actividades a las que se dedican las gitanas, principalmente leer el tarot, las cartas, adivinar el futuro y tantas otras cosas que incluso hoy en día promocionan y a las que mucha gente acude. A quienes no son gitanos, los gitanos le llaman payos. Payos son todos los que no son gitanos. Un gitano llamará payo a todo lo que no sea gitano. Entonces, podemos entender un poco las habilidades que ellos tienen. Si quieren, las podemos ver desde el punto de vista espiritual, pero también las podemos ver desde el punto de vista técnico, práctico. Y es que ellos son muy hábiles observadores, son muy inteligentes. Una de sus tareas consiste en identificar el comportamiento humano de los grupos poblacionales de los lugares a los cuales ellos llegan. Y como tienen tanta experiencia acumulada por haber pasado por tantos lugares, por tantas regiones, ellos son muy buenos en analizar el comportamiento humano. De manera que pueden percibir cuando usted, por ejemplo, tiene una dificultad económica o tiene una dificultad amorosa o lo que sea, que es por lo que casi siempre la gente consulta. La gente consulta a los gitanos porque tienen un problema económico, porque tienen un problema amoroso, porque tienen una enfermedad, principalmente esos tres. De manera que si con habilidad logran observar a la persona, pues le pueden adivinar no solo su pasado, sino también su futuro y le pueden hablar acerca de sus problemas. Y esta, digamos, es la gran habilidad de los gitanos. Van llegando desde los Balcanes, en este caso, inicialmente desde la India, atraviesan toda esta región, llegan a los Balcanes, siguen siendo perseguidos. Pasan por Francia, en donde también son perseguidos. Llegan a Holanda, donde también son perseguidos. Pasan por Flandes. De Flandes llegan a España. Por eso hablamos de flamencos, porque se pensaba que provenían de Flandes, por eso les decían flamencos. Cuando están en Francia, les prohíben a caminar por las vías públicas. Ellos no tienen permitido andar por las calles, no pueden andar por los mercados. Son la gente que tiene mucho conocimiento, insistía en el tema de la cultura de otras regiones, y a veces van absorbiendo, van asimilando esa cultura y la practican al lugar donde lleguen. Lo que pasa es que si uno, acá nosotros como latinos, estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas, a escuchar cierta música, a hablar en cierto tono, a saludar de cierta forma, y llegamos a otro país, por ejemplo,
qué sé yo, a la China, al Japón, seguramente nos vamos a ver muy extraños y algunas de nuestras actitudes van a ser irrespetuosas y hasta retadoras, de manera que mucha gente puede llegar a ser intolerante con nosotros porque una cosa es que esté uno de turista un par de días y otra cosa es que intentemos quedarnos allí dentro de esa región o insertarnos dentro de esa población durante un largo periodo. Estoy hablando de meses y por supuesto entrar en conflicto con las costumbres propias de cada una de esas regiones. Por esa razón, ellos no son bienvenidos en Francia, por esa razón son perseguidos por los franceses. Ya ustedes han visto cómo los franceses tienen una profunda raíz católica, muy firme raíz católica, de manera que la intención no solamente de los franceses, sino de todos los lugares a los que han llegado los gitanos ha sido la de sedentarizarlos, que se queden quietos en un lugar, que respeten las normas, que respeten las fronteras, que respeten los gobiernos, pero pues ellos tienen tanto acervo cultural, tanta riqueza cultural, de manera que van transportando todo ese conocimiento, el conocimiento de Oriente, el conocimiento de los Balcanes, el conocimiento de la India, el conocimiento de Hungría, el conocimiento de Flandes, y allí terminan llegando a España, de manera que hoy en día uno puede, es casi que imposible eh, no entender a la cultura española, a las tradiciones españolas, si uno llega a separarlas del flamenco, de estas influencias de Flandes que son traídas por los gitanos, no solo los bailes, los vestidos de lunares, la música de cuerda, la guitarra, las castañuelas, la forma en la que se canta, las palmas, la forma de vestirse, la forma en la que se danza, el giro de las manos, el cabello, cómo se lleva. No hay forma de uno entender a España si pues, lo separara de toda esta cultura. A los gitanos ibéricos les llaman los calé, los calé. Permítanme un segundo, voy a compartir
Gitanos ibéricos pertenecen a este gran grupo que vamos a llamar así, la raza Calé, el grupo Calé de los gitanos. Ahí está Andalucía en el mapa, al lado derecho de la pantalla, en la parte superior, para que lo ubiquen en la península. Y logran ustedes también tener en la parte inferior un acercamiento de algunos de los lugares que hacen parte de Andalucía, por supuesto Almería, Granada, Málaga, ni más ni menos que Córdoba, Cádiz, por supuesto Sevilla, Huelva. Son los lugares en donde se encuentra una profunda influencia de la raza Calé. Y ahora llegamos ni más ni menos que al periodo de la Inquisición. Ustedes pues imaginan cómo le puede ir a los gitanos. Pensaría uno que le fue muy mal con el tema de la Inquisición. Pues la Inquisición perseguía todo lo que fuera brujería, hechicería, cualquier cosa de estas. Y a los gitanos ya los llamaban para lograr conquistar esos amores perdidos, reconquistar los amores perdidos. Estuviéramos odiando. Y ya podemos encontrar a los gitanos viendo el futuro a través de su bola de cristal, o sanando a través de sus pócimas, o encontrando cosas ocultas a través de las cartas. Y ellos viajaban de un lugar a otro con sus carretas, con sus ferias, con sus fiestas. Y llega la Inquisición en España, imagínense, ni más ni menos que España. Nacida en Francia, fortalecida en España, ejecutada en América con mucho salvajismo, la Inquisición no atacó a los gitanos como uno creyera que deberían haberlo hecho. Porque los gitanos fueron muy hábiles, ellos son muy hábiles siempre para convencer. Y ellos hablaron con la Inquisición y le dijeron, no, espérate un momento, lo que pasa es que nosotros realmente no somos brujos, no somos hechiceros, no somos adivinos, lo que pasa es que nosotros somos observadores. Entonces nosotros entendemos qué es lo que piensa la gente porque la analizamos, porque sabemos cuando alguien tiene una pena de amor, cuando alguien tiene un problema económico. Y ellos le dicen a la Inquisición, no, nosotros no somos hechiceros, lo que nosotros somos es tramposos, nosotros somos estafadores. Y la Inquisición no perseguía estafadores, la Inquisición perseguía cristianos, perseguía brujos, hechiceros, todo lo que estuviera en contra del Papa, pero los gitanos no estaban en contra del Papa ni en contra del catolicismo, ni más faltaba. Al contrario, si le pudiesen colaborar en lo que fuera al catolicismo, como efectivamente lo hicieron para que los dejaran quietos, pues la Inquisición, insisto, no perseguía estafadores, no perseguía a la gente que hacía este tipo de cosas, perseguía era por motivos religiosos, porque la Inquisición fundamentalmente era religiosa. Es esta la razón por la cual los inquisidores no van contra los gitanos. Principalmente no estoy diciendo que los hayan atacado en momentos determinados, en unos eventos muy puntuales, aislados, pero no fue una práctica sustancial como sí ocurrió, por ejemplo, con los cristianos o con otras denominaciones. Así que esa persecución en la península ibérica no vino de esa fuente, pero sí existió, por supuesto, la persecución en España, en general en la península ibérica, porque es que los gitanos no, insisto, no encajan en ningún lado. Entonces se ha tratado de hacer muchas cosas con ellos, matarlos, pero se reproducen muchísimo y no se han dejado, asimilarlos, pero ellos están el tiempo suficiente en cualquier lugar, en cualquier país o reino, de manera que no se dejan asimilar, más bien al contrario, ellos son los gitanos, son los que asimilan parte de esa cultura y luego la trasladan. Y las causas básicamente porque no era posible que se juntaran estas personas con una ceremonia en la que no estaba el catolicismo presente. Esos matrimonios eran absolutamente inmorales, pecaminosos. De hecho, la forma en la que baila esta gente, la forma en la que mira, la forma en la que convencen a los hombres, la forma en la que se relacionan hombres y mujeres, su erotismo era absolutamente inmoral, visto desde el punto de vista, de la sociedad, de las sociedades por las cuales ellos pasaban. Entonces,
hay que buscar qué hacer con ellos. Soluciones como matarlos, expulsarlos. Entonces en Andalucía se les obligó a que tenían que quedarse quietos, ya que tenían que quedarse quietos a través del uso de la cárcel. Entonces, por el solo hecho de ser gitanos, una de las condenas era 16 meses de cárcel. ¿Por qué? Por ser gitano. Eh, Al final tampoco pudieron contenernos, pues pasaban los 16 meses de prisión y salían siendo gitanos. Los 16 meses no les quitaban los gitanos. Luego era imposible tenerlos encarcelados de por vida. Así que decidieron sacarlos de la península. Estamos en el momento en que ya los reinos góticos logran desplazar a los árabes, a los musulmanes. Ya han sacado también a los judíos, ahora pues hay que sacar a los gitanos. Los gitanos no encajan dentro del proyecto católico, por supuesto, y vamos a enviarlos a América. Se les envía a América como castigo. Lo que pasa es que realmente lo que hicieron fue abrirles la ventana al mundo. Finalmente no puede entenderse eso como un castigo, sino que los premiaron. Si a ellos les gusta es viajar, ir a otros lugares, conocer, andar, no tener límites. Al enviarlos a América, pues eso fue lo que hicieron. Probablemente se los quitaron de encima un ratico allá en España a algunos, pero llegan a América. Llegan a América y esta imagen que está de fondo es una captura de no es un dibujo de computadora, es un dibujo real de, de un lugar aquí en Colombia que se llama Aracataca. Yo no conozco mucho la influencia gitana en otros lugares de América Latina. Le corresponderá a cada uno en sus países atender lo que corresponda. Y es importante que lo conozcan porque así van a entender también un poco el comportamiento religioso de muchos lugares, porque siempre vemos esa simbiosis entre lo que es el catolicismo, los movimientos indígenas, religiosos indígenas, pero también tenemos que entender la influencia gitana dentro de ese componente poblacional, religioso, macrocultural que podemos tener en cada uno de nuestros países. Yo les hablo un poquito acerca de Colombia y les voy a hablar durante unos breves minutos acerca de este lugar. Este es un aviso que está pintado en la carretera de un lugar, llegando a un lugar que se llama Aracataca. Aracataca se hizo famoso por un libro que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado, que se llama Cien años de soledad, un libro de un premio Nobel colombiano que se llamó Gabriel García Márquez. Y retrata este mundo de los gitanos. Cien años de soledad retrata el mundo de los gitanos, habla de los gitanos. Si usted quiere entender acerca de los gitanos en Latinoamérica, el mundo de los gitanos en América Latina, es importante que se acerque a Cien años de soledad. La versión completa, ojalá, porque hay unas versiones resumidas que no son tan importantes. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos tenido contacto, influencia o hemos visto a algún grupo gitano. Los circos hacen parte, los circos son de gitanos, la mayoría de los circos son de gitanos y van de una ciudad a otra llevando su espectáculo. Otros gitanos se dedican a otras cosas, algunos ahora también se dedican a la actividad circense. ¿Cómo ver a América Latina desde el punto de vista del, de la influencia gitana? Quiero compartirles este pasaje muy corto de Cien años de soledad, donde aparecen dos personajes, para quienes lo han leído, personajes muy conocidos, Melquiades y Aureliano Buendía, toda la familia Buendía. Dice muchos años, así comienza el libro, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esto es una cosa que para quien no conoce Aracataca, que hoy en día ha sido rebautizada como Macondo, para quien no conoce Aracataca parece una frase insignificante, pero es que Aracataca queda muy cerca de donde yo estoy. Estamos escasamente a una hora y 15 minutos en carro. El calor es muy fuerte.
Estamos hablando de unos 34 grados, 37 grados, calor muy intenso. Son calles, muchas de ellas empedradas, destapadas. Es un pueblo típico latinoamericano, un pueblo de tierra caliente, muy seco. Lo atraviesa un río, por supuesto, pero es muy seco. Y cuando a uno le hablan allá en ese entorno de Aracataca, de que su papá lo llevó a conocer el hielo, no le queda uno más que imaginar, para quienes no conocen el hielo, cómo puede llegar a ser eso, y de ahí entra ese concepto de la literatura de García Márquez que llamamos el realismo mágico, eh, a través de la cual intentan expresarse cosas sorprendentes que hacen parte realmente no solo de lo que es esta región caribe colombiana, sino de lo que es el Macondo imaginario de García Márquez, que es un Macondo imaginario entre comillas, porque muchas de las cosas que se relatan allí tienen su causa allí justamente en Aracataca, en lugares cercanos como otro municipio que se llama Fundación, en la zona bananera. La zona bananera es una región muy grande de Colombia con extensísimos cultivos de banano, pero inmensos cultivos de banano. Pasan a veces perdón un segundo, el territorio donde estamos hablando de les decía, de unos extensísimos cultivos de banano. Tú puedes pasar horas en carro, horas en carro, y sigue el cultivo viéndose a lo lejos, al horizonte. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. Cuando yo conocí Aracataca y conocí el río que lo atraviesa, no puede uno dejar de pensar en que García Márquez en el fondo ni siquiera inventaba tanto realismo mágico, solamente describía muchas de las cosas que veía y a veces se quedaba corto. Yo recuerdo, por ejemplo, ver a las señoras lavando en el río con, con unos, con unos palos, una especie de garrotes, y me pareció muy curioso porque agarraban la ropa que estaban lavando, la agarraban a garrote, le daban palo a la ropa, una forma muy particular de lavar. Ahí, a la orilla del río de aguas muy transparentes, que es este río que está describiendo García Márquez en su libro. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Y ese párrafo nos refleja mucho de lo que significó la influencia del pueblo gitano, no solamente en Europa, sino también acá en el nuevo continente. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Ustedes encuentran ahí un resumen de su actividad. Iban de un lugar a otro, organizaban sus fiestas populares y llegaron a ser muy apreciados por los pueblos porque es que en los pueblos no pasaba nada y era recordado, pues cuando llegaban, era recordado los eventos de los gitanos, porque pues, por fin ocurría algo en estos pueblos como perdidos en el tiempo. Esta es una imagen de uno de los avisitos que encuentra uno en el camino, llegando a Aracataca, y curiosamente el río que lo atraviesa es el río Sevilla, para que veamos la influencia española que tenemos acá en esta región. Una imagen también del lugar que se llama Aracataca, el pueblito se llama Aracataca, la imagen del centro de Gabriel García Márquez, y abajo el nuevo nombre con el que están rebautizando el pueblo, sacándolo, extrayéndolo del mismo libro, el Macondo.
Me regreso. Habíamos estado diciendo entonces que se ubican finalmente allá en la región de Andalucía. En Andalucía se quitan el problema de los gitanos diciendo simplemente que no existían, o sea, los declaran como que no existen, o sea, los gitanos no eran reconocidos legalmente y si no eran reconocidos legalmente, pues no existían, de manera que esa fue, digamos, la forma de resolver el problema gitano inicialmente en Andalucía. Pero les decía, pues ellos más bien sí eran queridos por la población porque llevaban algo nuevo, llevaban algo novedoso. Es más, mucha gente se escapaba con ellos y los acompañaba en sus correrías. Y al contrario, esa influencia que traían los gitanos fue eh, incrustándose dentro de la cultura española hasta el punto de que, insisto, no es posible entender la cultura española sin entender esa participación de los gitanos. Pero como en todo ocurre ese proceso de sincretismo, vamos a ver un proceso muy particular que ocurre allí entre, hay un festival que se llama el Festival Hanu. Hanu realmente es un festival que antiguamente se le rendía a la diosa Juno. Juno. De manera que el Festival Hanu es el mismo Festival Juno, pero adaptado a la cultura española, adaptado con toda esta amalgama que traen los gitanos de sus correrías desde la India hasta llegar a España, todo lo que les he venido narrando. Y ahí surge una fiesta que digamos que es como una fiesta de resumen, el resumen de todos los momentos históricos y de toda esa recopilación de tradiciones y se concentra en esto que le llamamos el Festival Hanu, que hoy en día recibe otro nombre. En el centro de la pantalla les copié un, una invitación a uno de estos eventos que todavía ocurren hoy en día. Que estas fiestas gitanas no se acabaron, no quedaron allá en el pasado. Hoy en día ocurren esos mismos festivales, esos mismos eventos que ellos hacen, las correrías que hacen con sus circos, con sus presentaciones ahora un poco más, si se quiere, culturales, musicales, de danza, lo que acabamos de ver hace un momento en el video. A la gente le gusta ver a los gitanos bailar, danzar a la música flamenca y hay un día que es el día del pueblo gitano. Me regreso hasta el Festival Han, que hoy en día lo entendemos de la siguiente manera. Es una fiesta que se conoce como la fiesta de San Juan Bautista. Observen cómo este sincretismo recopila una tradición desde la diosa Juno, que ahora se llama Festival Hanu, que ahora se llama la fiesta de San Juan Bautista, y el objetivo del festival es contener a los espíritus del apocalipsis con esto que llamamos los caballitos del diablo, que es la imagen que están viendo ahí de fondo, el animalito, que se convierte en símbolo también del festival o de la explicación del festival y se organizan esa noche, la noche de San Juan, se organizan se hacen unas hogueras grandes, unas inmensas hogueras que tienen forma de libélula, es decir, el caballito del diablo, como lo llaman en algunos lugares. Se organizan esas gigantescas libélulas que tienen una explicación y se explican también por qué son 7. Es porque estos 7 hombres, esa noche, en la noche de la fiesta de San Juan, ellos salen a cobrar venganza de quienes no han estado haciendo las cosas conforme a ellos les agrada. Entonces, digamos que salen a hacer el mal. Entonces hay 7 demonios que tienen que ser conjurados, que tienen que ser vencidos. ¿Y cuáles son esos 7 demonios? El primero es de un molinero que le robaba a sus clientes parte del maíz y el trigo. El otro es un escribano que firmaba documentos falsos por dinero y por favores. Un usurero que sacaba sangre a los labriegos. Un hijo desalmado que le pegaba a sus padres. Un padre que vendió a su hija a un pretendiente que era viejo y rico. Un cura que engañaba a los feligreses predicando cosas en las que no creía.
un hombre muy, muy rico que nunca le dio nada a los pobres. Entonces, estos 7 se convierten en esos 7 hombres o 7 espíritus o 7 demonios que salen en esta noche a hacer el mal. Y son conjurados, son enfrentados a través de la formación de estas grandes hogueras, grandes fogatas en forma de libélula, con el fin de enfrentarlos. Y se hace pues la fiesta de San Juan. Las personas, cuando aparecen los caballitos los caballitos representan a los espíritus, aparecen los espíritus, las personas deben persignarse y deben construir, recitar una copla para que no sean agredidos por los espíritus, de manera que ahí encuentran este libro que está en el fondo, Coplas para la Alborada, ¿sí? En la fiesta de San Juan. Hay diversos volúmenes y diversas ayudas que se pueden entender desde el punto de vista cultural, pero que nosotros también tenemos que darles el contenido religioso que merecen. Entonces, esta fiesta, la fiesta de San Juan, insisto, es el resumen del sincretismo de todas las influencias que el pueblo gitano ha recibido durante toda su existencia, partiendo allá desde la India hasta lo que conocemos hoy en día. Les voy a presentar 2 videos, bueno, por lo menos este, que quiero que lo escuchen. Por favor, denme unos minutos mientras. El olivarito, niña, te espero. El olivarito, niña, te espero. Con un jarro de vino y un pan casero. Con un jarro de vino y un pan casero. Luna que brilla en los mares oscuros. Hay luna, tú no estás cansada de girar al viejo mundo. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Porque dicen que a veces se tarda el alma, se tarda el alma. Ya no baja la luna, sube la becea negro. Ya no baja a mirarse en su azul espejo. El sol le dio a la luna un desengaño. Se viste en lejos, se sigue mirando. Portalito oscuro, llenito de telarañas. Portalito oscuro, llenito de telarañas. Nació la Virgen María, su niño en sus entrañas. Y árbol, árbol, verás cómo suena la campanillita de la Nochebuena. Eso no está bien. Eso no está bien, eso no se hace. Con el mayor amiguito del mundo que mira. Si tu pena grande que mira, si tu pena grande. Porfirio, alcalde mayor. No
Joaquín y Santa Ana eran los dos canasteros. San Joaquín y Santa Ana eran los dos canasteros. Ay, abuelo del niño Dios, era que era, y tanito y de los buenos. Ya venía el mundo del Hijo de Dios, que viene acompañado de un rayo de sol, un rayo de sol, un rayo de sol. Sí, yo creo que alcanza uno a percibir la fuerza de la música, de su cultura, pero de su pensamiento, y para quienes lograron captar algo de la letra, pues ahí tenemos a Jesús, hijo de gitanos, porque en su pensamiento, pues ellos también eran peregrinos y andaban de un lado para otro y perseguidos, y logran identificarse, eh, a pesar de que son perseguidos por el catolicismo, ellos logran de alguna manera asimilar, como que ese Jesús del que habla el catolicismo al fin y al cabo también es gitano y hace parte como de su pueblo, de su cultura. Se los mencioné a ellos y les compartí este video porque Federico García Lorca crea lo que se llamó el romancero gitano, que es una especie de defensa y de homenaje que le hace el escritor al pueblo gitano. Y ellos, los gitanos, en respuesta a García Lorca, le dedican, le cantan, y esta pieza que escuchamos ahora es una de las piezas que le dedicaron a García Lorca como respuesta, como agradecimiento de la defensa que hizo el escritor de este pueblo, ¿sí? Entonces, hace parte de ese recital y de esas canciones que le devolvieron los gitanos a García Lorca por la defensa que él hizo de su cultura. Uno encuentra que muchas de las cosas que hoy en día hacen parte y representan España, como los toros, como el Minotauro, todo esto lo trajeron justamente los gitanos, y son ellos quienes en parte logran construir todo este mito, eh, todo este componente cultural que desde el punto de vista de los gitanos. Pero los gitanos también fueron perseguidos, por supuesto. Los gitanos también fueron masacrados. Hay un estudio que menciona que porcentualmente el nivel de desaparición de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial fue similar al porcentaje de desaparición del pueblo judío, es decir, que proporcionalmente la cantidad de gitanos que murieron, que casi desaparecen durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy similar a la de los judíos. Los gitanos fueron perseguidos durante la guerra, casi exterminados, y eran llevados con sus niños, como lo ven en la imagen, a los campos de concentración, tal y como lo hicieron también con el pueblo judío. Eso les da en su imaginario la similitud de que ellos son comparables con los judíos, porque fueron perseguidos como los judíos, asesinados como los judíos, campos de concentración como los judíos, y ahí está el Cristo, que era de origen judío, que también eran caminantes, que también, por eso ellos tienen esa cierta asimilación cultural con el pueblo judío, porque también tuvieron pues las mismas penurias y las mismas angustias. Hay un momento en el que, pues tratando de resolver este, entre comillas, problema gitano, en España, en la ciudad de Barcelona, intentan sedentarizarlos y les consiguen una especie de conjunto residencial
unos edificios en donde, y les dicen, bueno, aquí están sus casas, les regalan sus casas y para que vivan ahí, para que por fin se queden quietos en un lugar y a ver si les logramos dar cultura, educación, a ver si logramos que esta gente le responda a alguien. Y lo que ocurre es que ellos, pues, acostumbrados a, a no tener paredes, pues toman las edificaciones y rompen las paredes, ¿sí? Y en los patios, en los jardines ponen gallinas y en los lugares más amplios, los parques comunales, entonces meten caballos y meten vacas y pues ustedes se imaginan semejante espectáculo en plena Barcelona, eh, pues no lo rebajaron de salvajes. Son unos salvajes, les dimos unas casas y mira lo que hicieron, rompieron las paredes, metieron gallinas, metieron vacas, metieron caballos y destrozaron todo lo que les dimos. Pero ¿cómo haces para encerrar a un gitano que quiere, a diferencia de nosotros, que no queremos ver a nuestro vecino, ellos sí quieren verlo y hablar con ellos y compartir su vida y todo lo que hacen con ellos y estar de fiesta con ellos? Todavía los gitanos roban caballos, ahora hoy en día se llaman carros. Hay una noticia, si las comparto en la parte inferior, yo no voy a estigmatizar al pueblo gitano ni más faltaba, ni estoy diciendo que todos lo hacen, porque antiguamente no todos robaban caballos, hoy en día no todos, ya no hay caballos, hoy en día roban camionetas y carros, ahí están algunas de las que recuperaron. eh, y entramos un pueblo que sigue siendo perseguido, que sigue siendo discriminado. Uno de los grandes problemas de la Unión Europea es, ¿y ahora qué hacemos con esta población que es una población analfabeta? Entonces llegan a Italia unos meses y los ponen a estudiar en un programa italiano y entonces van para Francia y saben muchos idiomas y saben muchas culturas y asimilan religiones y al contrario son ellos los que terminan influenciando a los lugares a los que llegan. Y pues las relaciones de los gitanos o de las gitanas con los payos no está muy bien vista. La verdad es que un hijo payo de una gitana es lo peor que puede ocurrirles. Realmente son muy cerrados en su cultura y pues por supuesto pues en la defensa de su grupo poblacional. Voy a compartirles el último video que les
cultura moderna, si se quiere, y el respeto que ellos, los gitanos, tienen por su propio pueblo. Y la deshonra que significa que una gitana se relacione con un payo, pues yo creo que la canción es el mejor resumen. Narra acerca de una mujer que estaba muy enamorada y hace un trato con la luna, y la luna le dice, bueno, yo voy a dejar que pueda estar con ese hombre, pero cuando nazca su hijo me lo tiene que entregar. Y ella estaba tan enamorada de ese hombre que le dice que por supuesto, pues igual era más importante el amor que tenía por ese hombre que el amor que iba a tener por su hijo. Y ocurre algo aquí, es que el niño nace albino. El albinismo pues es genético, ahí no hay nada que hacer. Dentro de los Calé también hay albinismo. Entonces ustedes se imaginan a un Calé de piel oscura, de ojos oscuros, que le nace un niño completamente blanco, de ojos claros, y la historia nos cuenta pues que el hombre piensa que la mujer lo engañó y la mata, y toma al niño y lo abandona, y entonces ahí encuentran ustedes también esa relación que los gitanos tienen con la luna. ¿Y cómo no va a tener una relación con la luna si es que ellos viven debajo de la luna? O sea, sobre ellos no hay techo. El techo es la luna. Y esa es la importancia que pueden llegar a la relación que pueden llegar a tener con ella, incluso para hacer este tipo de tratos. Bueno, ahí tienen ustedes finalmente el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano.